Qué ropa colorida hoy, Eddie. Y me puse lo primero que encontré, naranja y amarillo, a tono con la situación. Pero preocupado, no puedo salir de este estado de ánimo, de esta confusión. Ahora el asunto es, en 2 semanas vamos a elegir, ¿no? Entonces, vamos a elegir entre irnos a la mierda o irnos al carajo. Los dos tipos hoy más importantes del país nos están diciendo que uno, que si gana el otro, nos vamos a la mierda. Y el otro, que si gana uno, nos vamos al carajo. Como si estuviéramos definiendo dos proyectos de país que son pero absolutamente distintos, confrontativos, cosa que no ha tenido nada que ver con la realidad. Miremos el experimento de la capital federal, donde macristas y kirchneristas, con diferencias y con discusiones, pudieron prácticamente cogobernar la ciudad. Macri nunca gobernó con mayoría en el legislativo. Pero ahora el asunto es que Macri no puede gobernar, porque no tiene un partido de extensión nacional y depende de los radicales, y con los radicales siempre no fue para el Tujes en la Argentina. Y el otro, Scioli, no puede gobernar porque tiene dividido el Frente Interno, el Frente para la Victoria, y cuando le toque empezar a tomar decisiones, va a tener el otro lado de su propio partido cascoteándolo y diciéndole cosas como la que le dicen ahora. O sea, le han dicho que es una porquería, que ha sido el peor gobernador de la historia, y aún así lo llaman a votar. Y así llegamos, faltan 2 semanas para que elijamos. Y ahí estamos entre, gane quien gane, vamos a tener que remar como locos. Vamos a ver quién sabe manejar el barco para que no se hunda. Si lo maneja uno, se va a hundir. Si lo maneja el otro, se va a hundir. Los dos nos prometen por la contraria, y ese es el centro de la campaña electoral hoy. Decir que el otro es perjudicial, no que yo voy a hacer el beneficio y esto es lo que voy a hacer. Atenti, porque es el momento en que a la hora de ir a capturar votos y donde lo único que importa es ganar, se empiezan a decir cosas que es muy difícil que se cumplan. Se empiezan a hacer promesas que ni siquiera los propios candidatos saben si van a poder cumplir. Te están llamando a que los votes, te están llamando a que no te vayas a la mierda o no te vayas al carajo y te quedes acá para ver después. Después te voy a contar bien cómo viene la película. Nadie piensa que puedan hacer o que quieran hacer cosas demasiado distintas. El tema es, vamos a ir a los botes, no vamos a ir a los botes, pero así está la campaña. El domingo que viene hay debate. Esperemos que ahí se puedan ver las caras más en serio, se pueda ver la verdad del asunto. Ojalá en un debate televisivo se pueda ayudar a la población a tomar una buena decisión, porque lo que todos queremos es que gane quien gane, no se hunda el barco. ¿Le sobra uno? De patito me quedó. Ah. Estamos una vez más en el barro, ahí está Lucho Pellegrini. Dame locura, Lucho, locura, mucha locura, locura total. Gracias, compañero. Acá estamos, en el barro una vez más, a los botes, nos vamos a la mierda, nos vamos al carajo. Uno, el gobierno nacional, un gobierno que gobernó el país durante 12 años y medio, dice que si gana el otro, todo va a andar mal, vamos a naufragar, el país se va a ir al demonio. El otro, que gobernó la ciudad de Buenos Aires durante la última década, dice que si sigue el kirchnerismo nos va a pasar otro tanto. Nosotros tenemos en este programa este símbolo, esta raya negra irregular, en la que simbolizamos lo que se ha dado en llamar la grieta que divide al país. Y la hicimos finita a propósito, aparte para que yo no me mate tratando de saltarla a todos los programas, tratamos de hacerla finita a propósito para que se vea que se la puede cruzar fácilmente de un lado hacia el otro. Yo les voy a contar una cosa que no acostumbro como periodista, que es la pequeña historia de un fracaso. Esta noche iba a estar sentado acá, en esta mesa, José Pablo Feynman, filósofo, ensayista, periodista también, columnista del diario Página 12, conductor de la televisión pública, alguien que ha hecho un servicio popularizando las categorías de la filosofía y ha llevado a públicos extensos y diversos los razonamientos de los clásicos de la filosofía y sus propios razonamientos, traduciéndolos a partir de su propio saber. José Pablo Feynman fue alguien importante, diría yo, en el sostén ideológico, filosófico y en el debate público de estos años
del lado del gobierno. No le gusta que le digan que es kirchnerista, no es lo importante si es kirchnerista o no es kirchnerista, pero de hecho ha bancado muchas posiciones de lo que siempre definió como el gobierno nacional y popular. José Pablo Feynman, vamos a tirar el patito porque no nos vamos a hundir. Lo más posible y lo más deseable es que no pase nada si somos cuerdos, si somos capaces de generar un acuerdo nacional de gobernabilidad para que la Argentina no vuelva a vivir esas cosas del pasado sobre las que tanto miedo se mete, porque si esas cosas del pasado ocurrieron porque otros las hicieron ocurrir y otros las dejaron ocurrir. Si nos comprometemos a que un 2001, un 2002 no vuelva a suceder, si el domingo que viene Mauricio Macri y Daniel Scioli y Mauricio Macri empezaran su debate público comprometiéndose el uno y el otro a que sus apoyos van a ser los apoyos del gobierno nuevo, sea el de uno o sea el del otro, seguramente podremos transitar el camino en paz y pensando en el futuro, desandando el pasado y mirando las cosas para adelante. Pero este fracaso que yo les voy a contar, que es la ausencia de José Pablo Feynman, tiene mucho que ver con esta grieta, tiene mucho que ver con este clima bipolar, irascible, lleno de odio, en que se ha convertido el último tramo de la campaña electoral. Por ahí uno es inocente, peca de pacato, de bobo, pensando que los debates se pueden dar de otra manera. Es la primera vez que hay un balotaje en la República Argentina. Venimos de un país fragmentado en la discusión política. Seguramente era lógico que las pasiones se exacerbaran y empezar a ver estos cruces y el que vota al otro pasara a ser, por lo menos circunstancialmente, hasta el 22 de noviembre, el enemigo. Le voy a contar las razones de por qué José Pablo Feynman no vino al programa. Este programa se graba al mediodía del lunes. Hasta el viernes, a última hora, se estuvo confirmando que José Pablo Feynman viniera. Ahí estamos poniendo al aire el mail. Ponelo, el mail, que yo lo voy a leer de acá del teléfono porque la vista no me alcanza para el monitor. Donde José Pablo Feynman me reenvía el mail que le envió Ana Laura, una de nuestras productoras, diciéndole, son en este momento las 3:20 de la madrugada del lunes. Ahí lo tenemos en pantalla. Fui al cine con mi familia. Durante la cena tuvimos un intercambio de opiniones. De él deduzco que tienen cierto malestar conmigo. Su familia, la familia de José Pablo Feynman, tiene cierto malestar con él. Porque ayer, domingo, publiqué una contratapa sobre Max Schmeling y Joe Louis. Y eso les disgustó a todos. ¿Por qué no me metí en el tema de la contienda electoral?, le preguntó su familia a José Pablo Feynman. Les dije que mi contratapa de página 12 era una obra importante como literatura. Próximo párrafo, muy cortito, me pidieron que no fuera al programa de Eddie. La familia de José Pablo Feynman le pidió a José Pablo Feynman que no venga a este programa, donde saltamos la grieta y conversamos unos con otros, de un lado y del otro, en paz, con respeto y muchas veces en desacuerdo, pero conversando, nada más que conversando. En suma, querida Ana Laura, le dice a nuestra productora, no voy a ir. Sé que es muy encima de la hora para decirlo, pero me llevó mucho tiempo decidirlo, le llevó un par de horas después de la cena. Además, la hora del encuentro me pesa mucho. Si yo le tengo que decir a Eddie mi opinión sobre el tipo de periodismo que hizo noticias durante estos años, tengo que estar muy lúcido y estoy cansado, muy cansado. Y ando mal de las piernas porque bajé 20 kilos y eso me afecta mucho. Lo siento, propongo cualquier otro diálogo fuera de cámara o micrófono, privado, un diálogo en privado. Primero que nada, José Pablo Feynman, espero que te mejores de tus problemas de salud. Lo sabías el viernes, lo supiste todo el fin de semana. Tuvimos algunos otros episodios similares acá y si pasa algo en la persona, en la salud, en el cuerpo, en la familia, bueno, hay cosas mucho más importantes que asistir a un programa de televisión. El tema es que yo te quiero preguntar públicamente, José Pablo, y tal vez me puedas contestar por algún lado, si vos estás contento de participar de la construcción de un país donde la mesa familiar se parte por este lado. No estamos hablando de blanco-negro, no estamos hablando de Boca-River, no estamos hablando de unitarios y federales, estamos hablando de la familia. ¿Me quieren explicar los que discuten a este nivel dentro de la mesa familiar cuál es la diferencia de fondo que puede existir en una familia?
¿Cuál es la diferencia de intereses contrapuestos que puede haber alrededor de un plato de ravioles del domingo o de un asado el sábado o el domingo por la noche? ¿Me quieren decir cuál es la verdad verdadera de esta estúpida división entre los argentinos, donde José Pablo Feynman y Eddy Zunino no se pueden sentar a conversar porque la familia de él o la mía se enojan? Eso es lo que hemos construido, esa es la conclusión del 2001-2002. Familias que se acusan entre sí de que si votan a uno, votan al otro, o sos un gorila, o sos un populista. Y estamos hablando entre hermanos, padres e hijos, matrimonios. ¿De qué corno estamos hablando? Yo lo lamento mucho, José Pablo, porque les voy a contar otra infidencia. Hace 2 meses y medio más o menos, ahora a fines de noviembre, va a salir un libro mío, tercer libro, hecho esta vez en coautoría con mi amigo y colega Carlos Russo, que se va a llamar Cerrar la grieta, ese libro. Y es un libro que reivindica la entrevista periodística como formato y como género. Lo fuimos a entrevistar a José Pablo Feynman a su casa. Estaba sorprendidísimo de que hubiéramos tenido semejante actitud de grandeza, yéndole a tocar el timbre a un filósofo para que converse sobre cómo vio estos años y nos dé sus razones, y en la elaboración de cómo promover un reencuentro entre los argentinos. No estoy hablando de promover un reencuentro entre militares, asesinos y víctimas de la represión. Estoy hablando de proponer un encuentro entre José Pablo Feynman y yo, entre los que estaban sentados de un lado y del otro lado de la mesa familiar de José Pablo Feynman el sábado, y que se dividieron y que lo conminaron a que no viniera a este programa. Ese es el país del ridículo, es un país que embrutece, es un país que tira para atrás, es un país que divide las cosas mal divididas, ficticiamente. Y cuando las cosas se dividen ficticiamente, ganan los que especulan con las divisiones ficticias de la población. Hablando de las divisiones ficticias de la población, y creo que esto tuvo mucho que ver con la decisión de José Pablo Feynman y el enojo de la familia para que no viniera a este programa, la presidenta de la Nación dio otra cadena nacional el viernes pasado y habló de la revista Noticias, lo que quiere decir, habló de mí. Campaña sucia, yo diría campaña cloaca, es la que sufrió esta presidenta y sufre todos los días esta presidenta, por ejemplo. Porque las críticas a un gobierno o a una gestión siempre son bienvenidas y deben ser aceptadas, deben ser respondidas, deben ser discutidas, pero siempre deben ser bienvenidas. Pero a mí me han publicado en algún lugar más de 30 tapas que no tienen nada que ver con mi gestión, tienen que ver con mi condición de mujer. Desde que soy bipolar, sabiendo que en mi familia tengo una persona muy inteligente que se enferma porque son tan brutos que creen que los bipolares son locos. Los bipolares son enfermos que tienen una gran dosis de inteligencia y que tratados con su medicación son excelentes. Dicen que Einstein era bipolar, ¿no? Dicen que Einstein era bipolar, ¿no? Así, era bipolar Einstein, ¿no? Mira vos. Falso, señora presidenta, no lo de Einstein. Dicen que Einstein era bipolar, dicen que Winston Churchill era bipolar. Decimos que la bipolaridad no es un impedimento para la genialidad, no es un impedimento para conducir un país. Decimos que la bipolaridad es bipolaridad. Hubo una investigación de hace unos años ya, 2008-2009, de la revista Noticias, donde se señaló esto por la revelación de un psiquiatra de apellido Lagomarsino que había atendido a la presidenta. Esta investigación la hizo el jefe de política de la revista Noticias, Franco Lindner. Últimamente, Nelson Castro sacó un libro que se llama Secreto de Estado y que estuvimos la semana pasada presentándolo acá, donde él recorrió el espinel de esas fuentes y llegó a la misma conclusión. En lo que a mí me consta, personalmente, de mis investigaciones, cuando Cristina tuvo el problema de la tiroides, su médico personal de cabecera, en aquel momento el doctor Buonomo, venía de mucho secretismo, de muchos secretos sobre la salud presidencial, y en ese momento hubo como un vuelco en que empezó a haber información de todos los colores. El doctor Buonomo le contó a la revista Noticias cuál era el menú de medicamentos que consumía la presidenta, y entre ellos hay uno que se llama Valcote, que si uno lee su prospecto está indicado para el trastorno bipolar. Einstein y Churchill, bipolares. No estamos diciendo nada porque sea mujer, señora presidenta.
es mujer, obviamente, es la primera presidenta mujer de la historia argentina. Se usó mucho en esta tergiversación de las cosas dos tapas que les voy a mostrar ahora. Una que tiene que ver con un planteamiento de erotismo en el ejercicio de poder por parte de la presidenta y otro en el que aparece, entre comillas, desnuda. No sé si tenemos esas tapas por ahí. Ahí está, la reina está desnuda. La reina está desnuda, el goce de Cristina. Planteamos, como nos planteamos con Carlos Menem en los 90, por ejemplo, presidente que Cristina y Néstor decían que era el mejor presidente de la historia argentina, porque acá dicen qué clase de periodismo hace la revista Noticias. José Pablo Feynman no vino a este programa porque si tuviera que hablar de eso estaría muy lúcido. El mismo estilo de periodismo que se hizo en los años 90, en los años 2000, que llevó a Carlos Menem a decirnos, cuando ellos, los Kirchner, eran muy menemistas, decían que Menem era el mejor presidente de la historia, a tratarnos de delincuentes periodísticos. Domingo Cavallo, cuando los Kirchner eran muy cabalistas, me trató a mí personalmente de idiota útil del narcotráfico. Quiere empujarnos, Cristina, a decir que desde una posición como la mía se hace campaña para Mauricio Macri. Pregúntenle a Mauricio Macri cómo llama a la revista Noticias. La llama malicias. Esto es la confrontación lógica, histórica, entre los que gobiernan y los que hacen periodismo. Eso es solo lo que pasa. Pero una cosa, eso que es el goce de Cristina, que se ha tomado como una ofensa tremenda, como si una mujer en el ejercicio del poder no pudiera poner una hormonalidad en el ejercicio de esa función, o no pueda estar ciega en no ver algunas cosas y utilizar la metáfora de el rey está desnudo para hablar de la reina está desnuda. De todos modos, lo que hubo en esas tapas de la revista Noticias fueron dibujitos, caricaturas, formas de expresión periodística que funcionan en la Argentina desde la revista El Mosquito a fines del siglo XIX y la revista Caras y Caretas al principio del XX. Tenemos como editorialista hoy invitado, ilustrando, a Mariano Lucano, que es codirector de la revista Barcelona. Acá tengo el último número de Barcelona, que habla un poco del tema del día, de esta locura. Y con este tono satírico, irónico, hiriente a veces de la revista Barcelona, plantean: el amor le rompió el orto al odio. Dispuestos a tolerar al hijo de remil putas que piensa distinto, después de una década de enfrentamientos y desencuentros, los argentinos optaron por la concordia y se preparan para entregar el ojete en pos de la unión nacional. Más allá del resultado electoral, el mensaje de las urnas es claro: gane quien gane, el cambio ya desfloró a la crispación. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué le pasa a los políticos, a los poderosos con la caricatura? Que se lo ha llamado mafioso a Hermenegildo Sabat por ponerle una cinta en la boca, se ha cuestionado poner el ojo negro a un presidente. A mí me recuerda este fanatismo religioso de dos chiflados de turbante que se meten en la redacción de Charlie Hebdo en Francia y te cagan a balazos 16 tipos. ¿Qué le pasa al político caricaturizado? A ver, a mí en principio me parece que cuando uno habla de humor, de la palabra humor, el humor es descalificativo porque lo que hace es neutralizar una opinión política. Y el humor siempre es opinión. Lo que pasa es que la palabra humor está como vista de una manera un tanto familiar, o naif familiar, claro, si queremos. Prefiero hablar de sátira política. Claro. Yo creo que para adentro el político le adorna el narcisismo, se lo dora, les encanta. De hecho, todos los caricaturistas, todos han dicho que algún político le ha pedido alguna caricatura por lo menos alguna vez, incluso Sabat. Sí. Pero bueno, y a mí me parece que en público este llegar caso, a decirle mafioso a un caricaturista por, qué sé yo, han desaparecido tanta gente, han amordazado a tanta gente, a mí me parece que poner en un dibujo diciendo, la opinión de Hermenegildo en ese momento era: cállate un rato que estás diciendo cualquier cosa. Era una opinión en todo caso. Claro, a mí me parece en todo caso que que lo que quisieron decir, le estaban tirando un tiro por elevación al medio para el que trabaja o a la corporación para la que trabaja y no a Hermenegildo, que creo que no cabe ninguna duda que es el mejor caricaturista de la Argentina desde hace como 50 años. Por lo menos el maestro. Exacto. De todos y que fue aplaudido por estos mismos que hoy lo critican o querido ser utilizado de alguna manera. Pero estamos hablando de la locura en que se convierte, en que se llega en esta situación. Esto que estaba muy bien caricaturizado, satirizado,
esto de que el amor le rompió el orto al odio. Hablamos de locura, bipolaridad, no bipolaridad, barrilete cósmico. ¿Dónde va a estar él y dónde está él? Allá arriba, con el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Él está ahí. Él está ahí. Como una suerte de barrilete cósmico. Como una suerte de alguien que soñó tanto y con tanta fuerza un país diferente que el corazón no le aguantó los sueños. Néstor viaja en el ARSAT primero. Néstor no viaja en el ARSAT primero, señora presidenta. Acá, por ahí lo dicen porque en la revista Noticias somos, acá tengo después la voy a mostrar, que somos misóginos, el problema lo tenemos con las mujeres. Hay una opositora a la que el gobierno odia, y ella odia al gobierno, que se llama Lilita Carrió. Lilita Carrió hace como 5 años está enojada con esta revista, porque se ocupó de sus comunicaciones online y místicas con la Virgen y la palabra de Dios que ella escuchaba caminando por la vereda o en alguna otra circunstancia. Desde entonces, Lilita Carrió no le atendió más el teléfono a la revista Noticias y habrá que recorrer el archivo de un Aníbal Fernández, por ejemplo, definiendo a Lilita Carrió diciendo no tiene los patitos en fila, por ejemplo. Cosa que podríamos decir, bueno, Aníbal Fernández es misógino, está hablando porque a las mujeres se las trata de locas. No, a las mujeres no se las trata de locas. Hablar con los espíritus, pensar que los muertos están dando vuelta por la estratosfera, y bueno, a uno lo lleva a pensar que el debate político empieza a circular por andariveles que no son los habituales. ¿Qué es lo que pone nervioso a todos? El resultado electoral. Dentro de 2 semanas se vota. Está en línea Mariel Fornoni, de la consultora Management and Fit. Sacó el domingo una encuesta de tapa en el diario Clarín, donde dicen que Macri estaría 8 puntos arriba de Scioli. Mariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes. Buenas noches, en realidad. Sí, ni ¿no? buenos días ni buenas tardes, no importa, estamos así. Pero es la verdad verdadera. Perdón. No, está bien, Mariel. ¿Hay 8 puntos de diferencia o con lo que pasó con las encuestas para la primera vuelta, todo esto tiene un margen de duda todavía y de construcción que nada es definitivo? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que ya no podemos dar ninguna definición contundente, ¿no? Después de todo lo pasado. Mira, nosotros tenemos hoy 6 puntos de diferencia por arriba Macri o el Frente Cambiemos, ¿no? Sin proyectar indecisos. Y esto se amplía a 8 con la proyección de ese 11% de indecisos que tenemos. La verdad es que hoy el tema de la proyección de indecisos es un poco difícil de calcular porque los indecisos que hoy tenemos son totalmente indecisos, es decir, no dan ninguna pista de qué es lo que van a hacer, son en general votantes de otros candidatos que ya no están. El caso de Massa, fundamentalmente 2/3 son votantes de Massa, también votantes de Stolbizer, ¿no? De Del Caño, de Rodríguez Sá, y que tienen una imagen del gobierno regular, es decir, que no es ni positiva ni negativa, tampoco tiene una diferencia en términos de la percepción de imagen de los dos candidatos. ¿Se los ve parecidos? Se los ve parecidos. ¿Son parecidos, Mariel, Macri y Scioli? Y la verdad que nos dicen cosas muy distintas. El tema es que en la última etapa de la campaña, bueno, el acompañamiento de Cristina en la campaña y la dificultad de Scioli de despegar de esa campaña. No, porque yo digo, hijos de empresarios criados bajo la teta del Estado, los dos. Partidarios de un jet set allá por los años 80, los dos. Novios de las mejores modelos, bueno, ahora fue cambiando Mauricio Macri de pareja, pero tanto Karina Rabolini como Isabel Menditegui en su momento, parejas top. Hijos políticos de Carlos Menem, protagonistas de esta década, uno de un lado y otro del otro, pero en la capital federal conviviendo sin demasiada crisis Macri con el kirchnerismo en la legislatura. No, tan distintos no parecen además, los candidatos en sí. Todos saben que tienen una relación de amistad, una relación personal, ¿no? De amistad, además son dirigentes moderados. Y la verdad que cuando hablan de diagnóstico de país y cuando incluso dicen qué van a hacer y demás, la verdad que no hay tanta diferencia. La gente no ve tanta diferencia. El tema es que el último tramo de la campaña... Y ahora están diciendo también lo que se quiere escuchar, porque hay que ir a conquistar el voto. ¿Cuántas de las cosas que se están diciendo son factibles de hacer en la realidad cuando se asuma el gobierno y se vea bien con el timón en la mano? Y que estuvimos hablando de
de que se hunda el barco y a los botes y qué sé yo, ¿no? Exactamente. Bueno, y la verdad es que eso dificulta la elección y dificulta también la proyección, ¿no? Está abierto el resultado, pero con ventaja de Macri, eso es lo que podemos decir. Nosotros tenemos ventaja de Macri, tenemos una ventaja importante hoy, ¿no? De 6 puntos sin indecisos, 8 si proyectamos, pero la realidad es que todavía hay mucho por ver y la verdad que es cierto que nosotros no teníamos que iba a haber balotaje, pero teníamos una diferencia de 7 puntos, que terminó siendo 3. ¿No? Vamos a ver ahora cómo reacciona la gente en el último tramo y cómo influye el debate del domingo que viene. Gracias, Mariano, un abrazo fuerte. Bueno, dale, hasta luego. Un abrazo. Y nos vamos a despedir con Mariano Lucano, el codirector de Barcelona. Yo les muestro la última etapa de noticias, la guerra interna de Scioli. Dicen que es una etapa contra Scioli. No, pregúntenle a Aníbal Fernández, a Eve de Bonafini, a Randazzo, a kirchneristas de Paladar Negro que han venido diciendo de Daniel Scioli últimamente y qué es lo que está pasando donde no se ve lo que se habla, sino que es en la trastienda de la campaña del candidato oficialista. ¿Qué es esto, a los botes? A ver, esto es una especie de cover, ¿no? De un cuadro muy famoso de la balsa de la Medusa, Sí, de señor. Jericó. Yo hace como 3 años que estoy laburando en covers. Onda Agapornis, digamos, ¿no es cierto? Estoy bastardeando algunos clásicos. En este caso, a mí lo que en Argentina se llama la grieta, en otros lados, en otros momentos en la historia, en el mundo, se llamó el muro, ¿no es cierto? Totalmente. Fue Y de hecho es, porque hay un montón de gente que quiere rajarse de las masacres que Hay van a muchos vivir en su muros tierra que no están y no nos edificados, dejan pero entrar. pero Sí. están. Entonces, digamos, la analogía entre la grieta y el muro es Esperemos patente. que gane quien gane, no terminemos en los botes. Esperemos. Mariano, Muchas gracias. bienvenido siempre y un golazo siempre de Barcelona. Muchas gracias. Locura, Lucho. Chau. Hasta la semana que viene. El oficialismo arde. Hay odios, traiciones y amenazas. En noticias de esta semana, la guerra interna de Scioli. Tiene que pelear con Macri y con los suyos a la vez. ¿De qué lo acusan en privado? Su última carta, campaña bipolar. Además, la verdad sobre el portazo de Zanini, las únicas alegrías de Cristina y el plan de Vidal para armar la provincia. Exclusivo. Facundo Manes y Lorenzetti analizan los liderazgos que vienen. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.